Muy buenos días. Queremos agradecer a la Comcom de Brasil por esta invitación para poder participar en este evento internacional de investigación y pues en nombre de Uniminuto expresar nuestros más sinceros agradecimientos. Mi nombre es José Susunaga, contador público, docente del programa de Contaduría Pública de Uniminuto Centro Regional Ibagué, Vicerrectoría Tolima Magdalena Medio, y en el día de hoy venimos a mostrar nuestra ponencia sobre las sanciones más recurrentes sobre la ética o sobre el ejercer del contador público colombiano. En ese orden de ideas, nuestra ponencia se llama Las sanciones penales más recurrentes de los contadores públicos en Colombia durante los últimos 3 años, según la Junta Central de Contadores. Somos dos autores principales. El abogado Julio León Solano es penalista, quien pues soporta toda la parte, digamos que legal y jurídica de la investigación, y yo, que soy José Susunaga, contador público, y pues miro la parte, digamos que académica y disciplinar. Respecto al tema, queremos empezar hablando del problema. El problema básicamente que identificamos era identificar, valga la redundancia, cuáles son las sanciones más recurrentes en los contadores públicos en los últimos 3 años. ¿De dónde nace el proyecto? Resulta que uno como docente identifica que los estudiantes tienen mucho miedo a ejercer la profesión y a usar su tarjeta profesional. ¿En qué sentido? En que al contador público lo rigen muchas normas de distintos tipos y muchas veces durante el proceso formativo el docente no le explica correctamente al estudiante cuáles son esas sanciones en las cuales él puede llegar a incurrir durante su ejercicio profesional. Por ese desconocimiento, digamos que ellos se gradúan con cierto temor de ejercer su profesión, y lo que queríamos con esta investigación era poder identificar cuáles eran esas sanciones por las cuales digamos que se penaban a los contadores públicos para que ellos supieran cuáles son aquellas conductas que no deberían desarrollar durante su ejercicio profesional. En ese orden de ideas fijamos un objetivo general y unos objetivos específicos. Dentro de ese objetivo general queríamos evaluar las sanciones reportadas por la Junta Central de Contadores. Para nuestro caso en Colombia, nuestro ente rector es esa Junta Central, que es la que hace las veces de la parte disciplinaria de la profesión y la que otorga también las tarjetas profesionales para poder ejercer como contador. Dentro de eso nos fijamos 4 objetivos específicos y básicamente eran: primero, recopilar la información; segundo, analizar cuáles eran los conceptos y cuáles eran los motivos por los cuales se sancionaban a los contadores durante esos últimos 3 años; tercero, era identificar esa información y mirar ya la parte puntual de cómo intervenía la parte disciplinaria y penal dentro de la sanción; y queríamos generar, o que hicimos un informe sobre las sanciones penales que pudieran indicar al contador o al estudiante de contaduría pública por qué era que se sancionaban los contadores en Colombia. Dentro de esto, pues hicimos un estado del arte y revisamos la información disponible, y dentro de esto miramos entonces los antecedentes de investigación que habían de otros proyectos, miramos la evolución de la profesión con la Ley 42 de 1923, miramos la labor del contador que viene dada dentro de la Ley 43 del 90, también tuvimos en cuenta la parte de la fe pública, la parte de los códigos de éticas internacionales como el de la IFAC. Bueno, buenos días, muchas gracias. Como indicó previamente el profesor José Susunaga, mi nombre es Julio León Solano, yo soy el abogado penalista que apoyó esta investigación en el desarrollo o en el apoyo relativo a la componente penal de las sanciones que a veces soportan o deben soportar los contadores por el ejercicio irregular de su profesión. Entonces, este trabajo tiene un marco conceptual que es la Ley 23, la ley 43 del 90. Son dos normas principales. La Ley 43 del 90, que regula específicamente la actividad del contador, no solo en cuanto a los deberes que les asisten, sino algunas sanciones disciplinarias que les pueden ser impuestas por su ente regulador, que es la Junta Central de Contadores, y adicionalmente está el Código Penal colombiano, que es la Ley 599, que eventualmente también les impone sanciones o se le imponen sanciones a los contadores porque en el desarrollo de su profesión no solo se ven involucrados en faltas disciplinarias, que son las que aplicaría la Junta Central de Contadores, sino que también esas faltas tienen trascendencia penal y podrían incurrir en delitos con penas privativas de la libertad. En principio vamos a hablar de las sanciones o de las consecuencias que ellos soportarían desde la perspectiva de la Ley 43 solamente por el ejercicio de su profesión, y tenemos que la Junta Central de Contadores puede imponerles amonestaciones, multas
suspensiones del ejercicio de la tarjeta profesional o la cancelación definitiva. En ese orden de presentación que están aquí en la gráfica, están graduadas dependiendo de la gravedad de la sanción, de la falta. Entonces, las amonestaciones son por faltas leves, que básicamente son errores en el ejercicio de la práctica contable. Las multas ya son unas faltas un poco más graves, pero que no tienen componente subjetivo de dolo, sino hay una mala intención por parte del contador en el ejercicio de su práctica de adulterar la información o los registros contables. Ya las suspensiones y la cancelación sí son sanciones más graves y básicamente la cancelación corresponde a faltas en el ejercicio de la contaduría que son de naturaleza dolosa y tienen trascendencia penal. Entonces, cuando el contador incurre en una falta de esa naturaleza tan grave, automáticamente la Junta Central de Contadores procede a cancelar la tarjeta profesional del contador sin perjuicio de la sanción penal que corresponda por la conducta que habían desplegado los contadores. Entonces, tenemos en el marco legal la Ley 43 que habíamos nombrado previamente, el Código Penal colombiano, que es pues la norma general, es una ley que describe y regula todos los delitos en Colombia y obviamente algunos de esos delitos son los que están relacionados con el ejercicio de la práctica contable. El decreto 4334 de 2008, que habla de la actividad de conductas relacionadas con la captación masiva ilegal de dinero, en donde también se pueden ver involucrados los contadores, y el decreto 1964 del 98, que tiene que ver con el lavado de activos. Bueno, dentro de la metodología que utilizamos una metodología mixta o con enfoque mixto, porque tenemos una parte descriptiva, pero también una parte, digamos que analítica respecto a la clasificación de la información. Entonces, lo que hicimos fue tomar todos los casos reportados por sanciones de la Junta Central y los dividimos por género, por tipo, por cargo, por el tiempo de la sanción, por calificación de la falta. También tuvimos en cuenta cosas como la descripción y artículos de la normatividad vigente que se vulneraron para poder pues, hacer el respectivo análisis penal y disciplinario. ¿Qué encontramos dentro de los hallazgos? Encontramos 4 multados, encontramos 15 amonestados y encontramos 202 suspendidos. En ese orden de ideas, las causas más frecuentes para temas de multas fue la presentación incompleta de información, que recordemos que son sanciones leves, retener información injustificadamente. Dentro de los amonestados, las 15 personas que encontramos, pues digamos que lo más común que se encontró fueron también algunas faltas leves como información financiera mal preparada, liquidaciones fiscales inexactas en temas de los impuestos y no firmar documentos como en el tema de declaración de renta o de IVA. También encontramos unos suspendidos y dentro de esos suspendidos, digamos que las suspensiones pueden ir entre 3 meses a 1 año de la tarjeta profesional. Encontramos 202 y pues lo más común fue no atender las normas de contabilidad aplicables, certificar información falsa, que es algo pues común lastimosamente, certificar experiencia falsa de otra persona, declaraciones de IVA erradas, y solicitudes de devoluciones de IVA que se han aplicado a la DIAN, que pues es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de nuestro país. Hallazgos que encontramos, entonces, aquí vienen más o menos los niveles sancionatorios respecto a la suspensión de la tarjeta. Entonces, en 3 meses, o las tarjetas que fueron suspendidas por 3 meses fueron por conceptos como retener documentos y declaraciones inexactas. 5 meses por falsear información financiera. De 6 a 9 meses por temas como retener información, certificar información falsa. También tenemos el de 12 meses, que ahí fue donde pues, más encontró gente, que es solicitar de manera fraudulenta devoluciones de IVA, y revisores fiscales, que en nuestro caso, digamos, en Colombia, el único que puede ejercer la revisoría fiscal es el contador público, donde se presenta información o no se presenta información relevante para los estados financieros y se puede alterar información financiera para obtener beneficios tributarios. Hemos visto entonces que el rol del contador es vital dentro del funcionamiento de la empresa y dentro del ámbito social, porque son personas que dan fe pública de la información que reciben, sus conceptos se sirven como soporte para acceder a créditos o para participar en licitaciones. Entonces es una persona que tiene un rol bastante importante, no solo en el contexto de la empresa, sino en el ámbito social. En el contexto contable del patrimonio de la empresa, ellos podrían incurrir en delitos contra el patrimonio económico. Ahí pues, entendemos que el patrimonio económico es el conjunto de bienes que tiene la empresa y que son susceptibles de ser evaluados en dinero.
Y los delitos contra la fe pública, pues ese conjunto de delitos son los que tienen que ver con precisamente ese grado de confianza que tiene la sociedad en ciertas personas, particularmente en Colombia los notarios y los contadores son quienes dan fe pública. En materia contable, la sociedad le da el solo hecho de que un documento venga firmado por un contador goza de respaldo porque la sociedad confía en él, pero no es por costumbre, sino que es por disposición de la misma ley que el contador tiene la facultad de dar fe pública. Bueno, dentro de los análisis que encontramos, quisimos tomar 4 casos particulares y uno fue, pues, digamos que casi todos son de revisores fiscales, en donde se incluyeron en faltas graves y leves, pero pues la mayoría, o los que estamos mostrando acá, son faltas graves. Dentro de esos mostramos unos casos donde se usaron o se crearon empresas fachada para hacer solicitudes de devolución de IVA ante la DIAN, con formación de organizaciones que desfalcaron a la DIAN en la ciudad de Medellín, y otro tipo de suspensiones que se generaron por temas donde el contador se vio involucrado en temas de corrupción. En nuestro país se vio, o fue un tema muy sonado, el tema del carrusel que se creó para estafar a la DIAN. Ya entrando de manera específica en los delitos, habíamos hablado que habían 2 grandes clases de delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública. Vamos a explicar de manera muy breve cada uno, el alcance de cada uno de esos delitos. Los delitos contra el patrimonio económico en los que puede incurrir el contador serían, en el ejercicio de su profesión, serían el hurto, la estafa, el abuso de confianza y la utilización indebida de información privilegiada. Entonces, el hurto es apoderarse de un bien ajeno. Ese delito en materia específica de los contadores podría haberse agravado cuando se agrava por la confianza. Normalmente el contador goza de la confianza de la empresa en la que trabaja y si se vale esa confianza podría agravar la consecuencia del delito. La estafa es hacer incurrir en error a una persona mediante engaños, y como el contador tiene un manejo desde el punto de vista intelectual de la información financiera de la empresa, podría inducir en errores a terceros y hacerlos tomar una decisión con base en información falsa. Eso es una estafa. El abuso de confianza es un delito en el que se incurre cuando una persona se apropia de un bien que le ha sido confiado. A diferencia del hurto, en el hurto hay una especie de arrebatamiento o apoderamiento, en el abuso de confianza el bien se le confía, específicamente en este caso el manejo de dineros que se le entregan al contador dadas sus calidades. Entonces la persona podría también incurrir en ese delito. Y también la utilización indebida de información privilegiada, porque el contador, debido al rol que juega en la empresa, tiene acceso a mucha información y si la utiliza de manera indebida para perjudicar a la empresa, para favorecer a terceros o obtener un beneficio ilícito, teniendo en cuenta el acceso específico que tiene la información, también podría incurrir en ese delito. Y el otro gran grupo de delitos es el de delitos contra la fe pública. Entonces, habíamos dicho previamente que los contadores en Colombia son uno de los 2 funcionarios que dan fe pública, tenemos los notarios y los contadores. La sociedad funciona en la medida en que podamos confiar en los demás y hay unas personas que se encargan de garantizar esa fe pública, se les dice garantes o guardas de la fe pública, específicamente los contadores dan fe pública de la información contable de las empresas o de las personas naturales frente al Estado en materia de impuestos o frente a terceros, entidades financieras, para poder acceder a créditos o a licitaciones con el Estado. Entonces los contadores podrían incurrir en falsedad ideológica en documento público, que ese delito es cuando se consignan información falsa en un documento expedido por quien tiene la competencia para expedir el documento. Este documento público ideológicamente es genuino desde el punto de vista físico, de las calidades de los papeles, de las tintas, de la persona que firma, tiene las facultades, pero el contenido de la información es falso. La falsedad material en documento público es diferente porque el contenido, el documento es falso en su integridad, no solo el contenido, sino también el sustrato físico, las calidades de las tintas, las firmas de quienes lo suscriben y la calidad del papel, todo es falso. Entonces ese delito también hay contadores que pueden hacerlo. Y la falsedad en documento privado, permítame un segundito, la falsedad en documento privado, ese es cuando la persona que emite el documento no pertenece al Estado. Un particular emite un documento falso, entonces tiene la diferencia respecto del público. Bueno, queremos terminar explicando la parte de las multas y la parte de la pena en años. Entonces, para temas de hurto, en Colombia las penas pueden ir hasta máximo 3 años y las multas pues no están definidas como tal. Para temas de estafa, las penas como tal pueden ir a máximo 12 años, entre 3 y 12 años, con multas que pueden ser aproximadas a los $361.000. El abuso de confianza, que puede ir entre los 1 y los 6 años, con multas equivalentes a los $72.000. La utilización indebida de información, que puede ir entre 1 y 3 años, con pues, multas iguales a los $12.000. Y ya lo que es falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y falsedad privada puede estar rondando más o menos entre los 2 a los 12 años
de pena privatoria de la libertad. Ya para terminar, queremos enfocar que la formación en la parte de la ética es muy importante para los estudiantes que van a ejercer como futuros contadores. Es relevante que las universidades no solamente formemos a nuestros estudiantes en la parte disciplinar, sino en la parte de la aplicación de la ética, desde los códigos internacionales como el del IFAC, como los códigos nacionales, como en el caso colombiano, lo es la Ley 43 del 90. Esto previendo un buen ejercicio de la profesión y velando porque los contadores ayudemos a que el tema y el flagelo de la corrupción sea cada vez, digamos que más pequeño a nivel tanto de país como de toda la región. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y esperamos poder ser seleccionados.